Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar a esta hora para hablar de los temas de los cuales hablamos siempre, ¿no es cierto? De prevención, de salud, de algunas enfermedades, unas muy conocidas, otras un poco no tanto, algunas que las van a escuchar por primera vez. Bueno, la idea es tratar de informar, de mantener atenta a la población y sacarnos un poco de esta rutina que es la diaria, ¿no es cierto?, del tema del coronavirus, que tanto nos preocupa también a todos, lo cual no quiere decir que nos olvidemos, sino que sigamos manteniendo todas las precauciones, las reservas del caso y cuidándonos como nos están recomendando, ¿no es cierto? Bueno, a mí se me ocurrió, ¿no es cierto? Y bueno, lo fui viendo en la semana también y me pareció que si bien es un tema difícil de hablar, es un tema difícil de explicar, difícil de a lo mejor de interactuar con la gente, pero me pareció importante que lo hablemos. Primero porque hay una gran población de chicos y de personas adultas también que lo padecen a este problema. Y por otro lado, yo tengo casi la certeza de que debe haber muchísima gente preocupada, porque llevamos 100 días prácticamente con muy poca actividad, casi nula, solamente los trabajadores esenciales. Y hay un grupo de personas que requieren de ciertos cuidados especiales, ¿no? Y este programa nos va a servir para dos cosas. Por un lado, para reforzar algunos conceptos sobre lo que vamos a hablar, y por otro lado, porque estuvieron conviviendo con sus hijos 4 meses, ¿no es cierto? Los han estado observando constantemente, han estado ahí, entonces podrán ustedes, los padres, haber notado algunas conductas distintas, raras, que es justamente lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de algo que se conoce como TEA o como trastornos del espectro autista. Es un tema, como les decía, difícil, es un tema que hay que encararlo, hay que buscar las palabras adecuadas para que no se malentienda. Yo les pido disculpas si por ahí en algunas cosas no podemos expresarnos correctamente, pero les quiero aclarar, yo soy pediatra, no soy un especialista en autismo. El autismo o el trastorno del espectro autista es toda una entidad que engloba una gran cantidad de gente, de terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, neurólogos, pediatras, fonoaudiólogos, comunicadores sociales, trabajadores sociales, los que hacen laborterapia, musicoterapeutas. Entonces, la idea es esa. Es hablar de trastornos del espectro autista, más conocido como autismo. Antiguamente directamente se decía es un chico autista o un chico que tiene autismo. También se han sacado de este trastorno del espectro autista, porque engloba a varias situaciones, a 2 o 3 que hoy corren por un carril separado y que incluso yo creo que van a dar tiempo para hacer más programas sobre esto. Yo lo que quiero definir hoy es hablar específicamente de esto, del TEA, del trastorno del espectro autista, de las 4 entidades que la componen. Probablemente nos alcance para hablar de la primera, pero lo ideal es que después de este programa hoy nos vayamos con la idea de qué es el autismo, qué es el trastorno del espectro autista, qué es el TEA, y que ustedes, que son los que en el 99% de los casos, o sea, los padres, hacen el diagnóstico o por lo menos vienen con la inquietud, reforcemos esos conocimientos que están tan presentes y que si hay alguna persona que en este tiempo, algunos padres, abuelos, tíos, hermanos, que vieron alguna de estas conductas que vamos a nombrar ahora en alguno de sus hermanitos, de los chicos, de sus hijos, estén atentos porque es lo primero a encarar apenas se acomode este tema de la pandemia, ¿no? Debemos comenzar con decir que vamos a nombrarlo como, para no decir cada rato trastorno del espectro autista, vamos a hablar del TEA, ¿no? El TEA es un trastorno del desarrollo.
es un tipo de trastorno del desarrollo neurológico, ¿no es cierto? A menudo aparece entre los 2 o 3 primeros años de vida. Es ahí donde empieza a manifestarse o donde los padres empiezan a darse cuenta de que al chico algo le está pasando y que no se comporta como un chico similar, de la misma edad, no tiene la misma conducta, no tiene la misma gestualidad, no tiene la misma comunicación, no tiene el mismo lenguaje. El TEA afecta básicamente a la habilidad, esto es importante que lo retengamos, la habilidad y la capacidad del cerebro para desarrollar las actividades sociales y las comunicaciones normales. Fíjense, el cerebro se altera de tal manera que le impide al niño desarrollar actividades sociales y por ende también comunicarse íntimamente, ¿no es cierto? Fíjense que se genera todo un trastorno, un chico que no puede socializar y que no puede comunicarse, a los 2 o 3 años estamos ante un verdadero problema. Causas, no hay certeza en cuanto a las causas, es un poco como el tema del coronavirus, no lo conocemos bien. Las causas exactas del TEA se desconocen, ¿qué lo producen en sí? Hipótesis existen muchísimas. Se habla de componentes genéticos. Por ejemplo, hay familias enteras que tienen personas con problemas de autismo, por lo cual se cree que la genética tendría una cierta participación en el tema. Se suele dar mucho en descendientes en una misma familia y a veces alternan generación con generación, una sí, una no. Otra característica importante es que se ve más en los gemelos que en los mellizos. No son los mismos los gemelos que los mellizos. Si bien son muy parecidos, no son lo mismo. Y otra característica que tiene el TEA, o sea, el autismo, es que tiene una amplia prevalencia en los varones más que en las nenas, ¿no? Son cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Bien, podría también haber alguna incidencia, pero estas son todas suposiciones, ¿no es cierto?, en el consumo de algunos fármacos durante el embarazo, ¿no? Cuando hablamos de fármacos los convencionales, que por ahí algunos fármacos que tienen un efecto que uno no desea, o si no fármacos que son consumidos sin consultar, sustancias que son consumidas legales o ilegales, y que bueno, pueden llegar a producir algún trastorno en el niño que está en pleno desarrollo. Podrían existir factores también en cuanto a la alimentación, o sea, alimenticios, pero estos no están confirmados. Y tampoco, y esto es importante recalcarlo, no existe evidencia científica de que el TEA tenga alguna relación con las vacunas. Esto fue una controversia muy grande que se instaló. Muchas personas tienen la casi certeza de que la aplicación de determinadas vacunas ha llevado a la producción o al desarrollo de trastornos del espectro autista. Pero esto se ha descartado totalmente. ¿Pero qué pasa? Como hay vacunas que se aplican a los 18 meses por calendario, entonces justamente un poco que coincide a veces con la edad en que los chicos comienzan el desarrollo del autismo, del TEA. Entonces se ha relacionado que estas vacunas podrían tener alguna relación, pero estudios han demostrado fehacientemente que no tienen absolutamente nada que ver. Incluso los movimientos antivacunas han trabajado mucho en esto porque han relacionado esto, que las personas que los chicos después que eran vacunados, podrían desarrollar un trastorno del espectro autista. Esto está totalmente descartado. Lo que sí notamos es que cada vez es mayor la frecuencia de niños con autismo y esto se deba quizás a muchísimos factores, desde ambientales, desde cambios que pueden haber se pueden estar generando en el medio ambiente, a cambios en la biodiversidad. Pero lo concreto también
es que se han afilado muchísimo los elementos para hacer un diagnóstico precoz. Entonces, cuando un chico a los 18 meses, a los 2 años, no pronunciaba ninguna palabra, no pronunciaba ninguna sílaba, era un chico quedado, decíamos, bueno, y me incluyo, los pediatras, que son los que más o menos primero vemos el problema, decíamos, no, es un chico que ya está un poquito lento, ya va a agarrar, ya se va a enganchar, ya se va a socializar, ahora cuando empieza a ir al jardincito, es caprichoso, es malcriado, y después no, después resulta que terminaba teniendo un trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Y son los padres a quienes debemos prestarle mucha atención cuando vienen y nos dicen, mi hijo no se comporta igual que el otro, que su amiguito, es retraído, se mete en un rincón, no habla, no me mira, no fija la vista, hace movimientos raros. Entonces, se ha mejorado muchísimo en el diagnóstico. Al mejorar el elemento diagnóstico, obviamente, es como los testeos, empiezan a aparecer los casos. Cuando uno más testea, más casos aparecen. Cuando se mejora el diagnóstico, ¿no es cierto?, los métodos diagnósticos, los casos se hacen más numerosos. Hay mejores definiciones también del trastorno del espectro autista. Antes era muy amplio. Hoy están bien definidos los parámetros por los cuales uno puede catalogar a un niño de que tiene un TEA, ¿no? Y aparte, otro factor importante que no debemos perder de vista es que este trastorno ahora incluye a síndromes que solían considerarse por separados. Estoy hablando de algo que ustedes van a notar, por ejemplo, una vez lo hablamos, hicimos un programa sobre el síndrome de Rett. Antes se consideraba uno más del espectro autista, hoy está considerado que el síndrome de Rett no es un tipo de autismo. Hoy por hoy, si nosotros queremos tener una definición de lo que es un trastorno del espectro autista, tenemos que limitarnos a 4 trastornos específicos. 4. Uno es el trastorno autista propiamente dicho, o sea, el autismo. Otro es el síndrome de Asperger, que después lo vamos a explicar brevemente. Después tenemos los trastornos desintegrativos infantiles y por último el trastorno generalizado del desarrollo. Estos son los cuatro trastornos específicos que hoy engloban, ¿no es cierto?, al espectro autista. Hoy nos vamos a dedicar básicamente al primero de ellos, ¿no es cierto?, al trastorno autista en sí. Les quiero simplemente mencionar algo sobre los otros. El síndrome de Asperger, que lo vamos a hablar, da para hacer un programa tranquilamente. Hay muchísimos chicos que lo padecen, sobre todo adolescentes. Son esos chicos que parecen hiperinteligentes, que tienen una verborragia tremenda, que adquieren unos conocimientos que realmente asombran. Son chicos muy inteligentes y llega tal su inteligencia que hasta llegan a superarnos en determinadas cosas y conocen mucho más que uno de determinadas cosas que le interesan y pueden no interesarle otras. El trastorno desintegrativo infantil es el siguiente. Es aquel que fue adquiriendo conocimientos, llegó a los 2 años, 2 años y medio perfectamente normal y a partir de ahí como que empezó a desintegrarse, ¿no es cierto? Empezó a volver para atrás. ¿Qué pasa? Que este chico que pronunciaba bien las palabras, se relacionaba bien, socializaba bien, ahora de repente está volviendo para atrás. Y coincide con que le nació un hermanito, entonces dice, mirá, no, nació el hermanito, entonces se viene para atrás, o se separaron los padres, entonces pasó algo. No, está teniendo lo que se conoce como un trastorno desintegrativo. O sea, su actividad cerebral se está desintegrando, está volviendo para atrás. Y el cuarto, que es el famoso TED, que es el trastorno generalizado del desarrollo, es uno de los más conocidos y amerita un programa que lo vamos a hacer seguramente solo, ¿no? Bien, hoy vamos a dedicarnos más que nada a hablar del autismo en sí. Vamos a dejar el Asperger, vamos a dejar el degenerativo y vamos a dejar el TGD
para otros programas, porque es demasiado abarcativo, si no nos vamos a llenar de términos y de cosas y no vamos a entender mucho. Hoy vamos a hablar del autismo propiamente dicho. La mayoría de los padres de niños con autismo sospechan que algo no está bien, que algo no está funcionando bien cuando el niño va llegando aproximadamente a los 18 meses, ¿no? Entonces uno ve que un chico tiene un crecimiento normal, a los 2 meses tiene la sonrisa social, a los 4 meses sostiene la cabeza, a los 6 meses se sienta, a los 7, 8 meses empieza a rolar, o sea, empieza a darse vuelta en la alfombra, en el piso, a los 9 meses comienza a pararse o a gatear y al año más o menos comienza a alargarse y a caminar. Después vienen ya otros, comienza el lenguaje. ¿Y qué pasa? Estos son chicos que al llegar a esta etapa los padres comienzan a notar que no hablan, no pronuncian ninguna palabra, a lo sumo dicen ma, pa, te, sílabas, ¿no es cierto? Pero se hacen entender. Entonces uno tiene que empezar a prestar atención. ¿Y por qué le estoy hablando de esta época? Fíjense, un chico que cuando empezó la cuarentena tenía 14 meses, 1 año y 2 meses, hoy tiene 1 año y 6 meses. Entonces, en estos 4 meses, ustedes pudieron haber notado algo, entonces tienen que estar preparados para hacer la consulta apenas se libere un poco este tema y no perdamos más tiempo, porque acá en el autismo el tiempo es el factor más importante para tener un mejor pronóstico en la enfermedad. Estos síntomas, los síntomas del autismo en sí, se manifiestan en 3 esferas específicas, en 3 ámbitos vamos a llamarlo. En los juegos actuados, en las interacciones sociales, en la relación y en la comunicación verbal y no verbal. Entonces, tenemos, los trastornos se manifiestan en los chicos cuando juegan, en las interacciones sociales con los demás chicos y en la comunicación verbal y no verbal. Fíjense que si estuviéramos en épocas normales, en este momento estaríamos en pleno jardincito y ya algunos padres estarían con el tema de consultar. Ahora, estos 4 meses que llevamos adentro, a lo mejor los estamos perdiendo porque no nos estamos dando cuenta de estas cosas, porque el chico no tiene con quién jugar, está jugando solo. No tiene con quién hablar, habla solo con su hermano, con sus padres, su madre, su abuela. Tampoco sociabiliza, entonces es un momento complicado. Si vamos al primer aspecto, que es el de los juegos actuados, por ejemplo, un chico que está jugando, vamos a hablar de épocas normales, no hablemos de pandemia. Estamos en un jardín maternal, estamos en una guardería, un chiquito de 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, por ejemplo, no imita las cosas que hacen otros chicos. Entonces la maestra le llama la atención a los padres y le dice, él no se comporta como los otros, no hace las mismas cosas que hacen los otros chicos. Prefiere jugar solo, se aísla, hacen una ronda, se reúnen, juegan cada uno con su juguetito, están todos ahí y sin embargo él está en un rincón o sentado en una sillita o en una mesita o no sale a lo que sería el recreo y está quedándose solo en su mesa. Son chicos retraídos, hablan poco, porque no pueden hablar en realidad. Muestran un poco juego imaginativo o actuado. Si la maestra le enseña a hacer algo, un juego, y le cuesta mucho hacerlo o no lo quiere hacer. Si le dice, a ver, practiquemos tal cosa, inventemos algo, hagamos un juego, tampoco lo puede hacer. Entonces no es que no quiera, no es que sea un malcriado, sino que no tiene su capacidad desarrollada, ¿no es cierto? Hay algo que es muy llamativo y que tiene un berrinche, un gran disgusto cuando se le cambian las rutinas. Estos chicos tienen una rutina. Llegan, dejan su mochila en un lugar, dejan esto acá, su vasito acá, y cuando uno le cambia de lugar un elemento, un cuaderno, un lápiz,
un vasito, un biberón, se disgustan mucho, se enojan, como que están muy estructurados, ¿no es cierto? Y tienen algo que también es muy llamativo, que repiten los movimientos corporales una y otra vez. Son los que se llaman movimientos estereotipados. Esto muchos los habrán visto. Son chicos que, por ejemplo, están sentados y están jugando. Estamos hablando de un jardincito, estamos hablando de un maternal o a lo mejor de un preescolar. Y ya son chicos que, por ejemplo, están sentados y comienzan con este movimiento. Hacen lo que se llama un balanceo. Cuando una persona ve que un chico que está en una mesa donde hay 6 chicos más comienza a tener este movimiento, a balancearse, ojo, porque ese es un signo característico de un chico con autismo o con trastorno del espectro autista. Otro de los síntomas, de los signos que pueden tener, es lo que nosotros llamamos el aleteo, ¿no es cierto? Son chicos que cuando algo les gusta, por ejemplo, viene la maestra y les trae una torta por el día de su cumpleaños, su alegría la demuestran no con una sonrisa, sino que empiezan a hacer movimientos, empiezan a saltar en el mismo lugar, o si no, comienzan a hacer aleteos con los brazos, y esa es su manera de demostrar su alegría. Entonces eso tiene que llamarle la atención a uno, ¿no es cierto? Porque son cosas totalmente atípicas, no son cosas normales. Estos movimientos se llaman movimientos estereotipados, o sea, repiten los movimientos, tanto el aleteo, el saltar en el lugar, y lo que es clásico es esto. Cuando un chico tiene este movimiento de balancearse, hay que prestar muchísima atención. Y la otra cosa es que tienen un apego inusual por algunos objetos. Lleva su termito y ahí lo tiene. Entonces, cuando todos los chicos llevan un termo con la leche, con el café con leche, con el té, y lo dejan en algún locker, en algún lugar, él no. Él anda con su termito bajo el brazo, anda todo el día con eso, no lo suelta en ningún momento. Esto es con respecto al tema de los juegos actuados. Ahí se notan perfectamente. Fíjense que con esos tips que les fuimos dando, uno puede darse cuenta que un chico no tiene un comportamiento normal. Está aleteando, está saltando, cuida sus cosas, no se comunica con los demás, ¿no es cierto? Pasamos al segundo rubro, yo le decía que eran 3, que es el de la interacción social. ¿Qué esperan unos padres cuando llevan a su hijo a un centro, a una guardería, a un jardín maternal? Que el chico sociabilice, que consiga amigos, que se relacione, ¿no es cierto? Bueno, a estos chicos les cuesta hacerse amigos. Están retraídos, rehuyen los grupos, se aíslan, no se juntan, no comparten esas reuniones, no participan en los juegos. Entonces, cuando todos van en fila y suben, ¿no es cierto?, al tobogán y se largan, él no se larga. O lo hace con mucho temor o hay que obligarlo. Son chicos muy retraídos, como que la maestra tiene que ir a buscarlos e invitarlos, porque si no, no se acercan, prefieren estar solos. No responden al contacto visual ni a las sonrisas. O sea, los amiguitos le hablan, le sonríen y les da lo mismo. Es como que hicieran un gesto y no tienen ninguna otra manifestación de empatía, ¿no es cierto? Tratan en lo posible de evitar el contacto visual directo. Cuando uno habla con uno de estos chicos y le hace una pregunta, ya estamos hablando de 3 años, 4 años, uno le pregunta algo, habitualmente bajan la mirada. O bajan la cabeza o bajan los ojos al suelo y no se mueven y no contestan. O sea, evitan sostener la mirada, evitan mantener un contacto visual. Y tratan a los amigos, a sus otros compañeritos, los tratan como objetos. Entonces, no hay una relación social adecuada.
Ahí se confunde mucho con algo que está, o por lo menos en su momento estuvo muy de moda, que es el lenguaje neutro, ¿no es cierto? Uno escucha a los chicos hablar en neutro, ¿pero por qué? Se atribuía que eran a los famosos dibujitos que miraban todos, entonces tú haces tal cosa, tú haces esto, tú haces aquello, y en realidad se está refiriendo como un objeto. Y lo más importante de todo es que no muestran ningún tipo de empatía. Uno los trata como, no, son malcriados, no se quieren juntar con nosotros, son de otro estrato social. No, en realidad tienen un problema serio. Quizás estén teniendo algún trastorno del espectro autista. Y por último, hablamos de los juegos, hablamos de la actividad social. Vamos a hablar de algo que es casi lo más importante y lo que nos llama más la atención, que son las comunicaciones verbales y no verbales. Por ejemplo, algunos niños parecen normales antes de cumplir los 2 años de edad. Van bien, van pronunciando su sílaba, el pediatra le va preguntando qué dice, qué no dice, cómo hace, y van a frases, palabras, hasta dónde llega. Y luego, repentinamente, pierden las habilidades del lenguaje o sociales que habían adquirido. Entonces, de pasar un chico comunicativo, que se expresaba bien, que hablaba bien, que pronunciaba bien las palabras, deja de pronunciarlas y encima se encierra, no sociabiliza, ¿no? Habitualmente, o no inician o no pueden sostener una conversación. Comienzan una conversación e instintivamente la rehuyen, se escapan, la evitan y usan mucho el lenguaje gestual. Entonces no es común, mejor dicho, que un chico se pare frente a una heladera y señale con el dedo la heladera y que la madre sepa que eso significa que quiere la leche. Eso es algo que yo siempre le expliqué a las mamás. Cuando un chico, en vez de decir quiero la leche, quiero el biberón, quiero la mamadera, quiero la mémelo, como sea, va a la heladera y señala, y la madre sabe porque es la hora y saca y le da lo que quiere, una compota, un yogur, Cuando uno se acostumbra a conocer eso, el chico se acostumbra también a manifestarse de esa manera. Entonces no se comunica, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama el lenguaje gestual. Hace un gesto y los padres habitualmente ya saben lo que significa ese gesto, y eso hace que no vaya desarrollando determinadas habilidades. Y en cuanto al lenguaje, lo pueden desarrollar lentamente o no desarrollarlo en absoluto. Ahí nos encontramos con un problema. Hay gente que ha venido a la consulta diciendo, mi hijo no será sordo o no será mudo. Porque si el chico no escucha, si es sordo, obviamente no puede incorporar los sonidos. Al no incorporarlos, obviamente no va a poder emitir porque nunca los captó. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales que uno tiene que hacerlos, ¿no es cierto? Pero no es lo habitual, no es la mayoría de los casos, ¿no? Ahora, si hay familias de hipoacúsicos, de sordos, uno tiene que pensar en esa posibilidad. Les decía que no fijan la mirada. Por ejemplo, hay chicos que están todos concentrados y van a decir, bueno, ahora vamos a mirar tal cosa. Y van todos y se miran una pecera, miran un cuadro, miran una película. Sin embargo, estos chicos no fijan la mirada, miran al piso, miran al suelo, miran otro objeto, no muestran interés por lo que está haciendo el resto de sus compañeritos. No se refieren a sí mismo correctamente. Escuchen esto. Por ejemplo, un chico que dice, se acerca a la maestra, a la profesora, al padre y le dice, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? En realidad lo que está tratando de decir es quiero agua. ¿Quieres ir al baño? Está queriendo decir quiero ir al baño. Al no entenderlo, vienen las consecuencias. No señalan objetos que quieren mostrarle a otras personas.
por ejemplo, dicen, le quieren mostrar y le hacen un cabeceo o le indican hacia dónde está, pero no señalan los objetos. Y lo que sí tienen es una gran capacidad para repetir palabras. O sea, aprenden una palabra y la repiten, sola la misma. Uno le pregunta, ¿cómo estás? Y dice tal palabra. ¿Cómo te fue hoy? Sale con la misma palabra. ¿Qué tal te trató hoy tu maestra? La misma palabra. Y tienen algo que llama mucho la atención, que tienen una gran capacidad para repetir las propagandas, los jingles comerciales. Se aprenden un jingle y constantemente lo repiten. Lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten. O sea que son 3 áreas sobre las cuales hay que prestar atención. Los juegos actuados son unos, las actividades sociales, la interrelación, y yo creo que la más importante de toda es la comunicación verbal. Es ahí donde nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque una de las consultas más frecuentes en pediatría es no habla, no pronuncia ninguna palabra, ninguna frase, solo dice ma, pa y tiene 2 años. Y no es que pronuncia mal, no las pronuncia, no es que arrastra las S, no es que arrastra que tiene un frenillo, no, son trastornos de realmente de poder elaborar el lenguaje, ¿no? Entonces esos son los 3 ámbitos principales en los cuales nosotros podemos tener un panorama de lo que es un chico con un trastorno del espectro autista. Bien, bueno, esto un poco para situarnos en el tema. Obviamente que estamos hablando exclusivamente del autismo, no estamos hablando ni del Asperger, ni del trastorno desintegrativo, ni del TGD, que son cosas parecidas pero que tienen otras connotaciones y que yo no quise mezclar para no abrumarlos con toda esta información. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que pueden comunicarse, pueden hacer los mensajes que quieran, vamos a tratar de responder los que podamos. Yo les aclaro que no soy un especialista en autismo, soy un pediatra, hay especialistas en autismo, hay equipos que trabajan en trastorno del espectro autista, son equipos multidisciplinarios, muy eficaces, muy capaces y son los que van a llevar adelante esta carga que realmente tienen que soportar algunos niños y algunos padres. Así que en un par de minutos seguimos con los diagnósticos y con los eventuales tratamientos que podamos hacer. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa.